de 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas. 2 minutos pasan de las 7 de la tarde, miércoles 22 de abril, año 2026. Bienvenidos, bienvenidas a Informativo de Cierre, aquí desde los estudios de La Diaria Radio, citos en la calle Rincón y 33. En la aduana o en la ciudad vieja de Montevideo. Esto es más ciudad vieja que aduana. Aduana es un poquito más abajo, bueno, pero en pleno casco viejo de la capital de la República Oriental del Uruguay. Buenas noches entonces para todos aquellos que nos estén escuchando también a través de nuestras señales en vivo, la 90.9 del departamento de Colonia, aquí en el área metropolitana saliendo a través de la 97.9 y la 102.5 en el departamento de Maldonado. Y bueno, también un saludo a la gente que nos está viendo por nuestro canal de YouTube. También hay algunas aplicaciones web como para escuchar La Diaria Radio, como por ejemplo TuneIn, o si ingresan a La Diaria hay un iconito ahí que dice escuchar la radio. También uno puede pinchar ahí y escucharla de manera online. 16 grados la temperatura en estos momentos en Montevideo. Se sintió la baja en cuanto a grados. Tuvimos 14 de mínima hoy en el área metropolitana, 19 de máxima. Mañana se vendría el sol. Una mañana que arranca clara y algo nubosa, y una tarde-noche ya con sol pleno. Tenemos acá la mensajería activa, justo saludaba a Maldonado, nos mandan un saludo de la capuera presente, nos dicen. Soy tan malo en esto que no me acuerdo del teléfono de acá, porque si no lo pasaría. Lo tengo por acá, pero bueno, no me voy a empantanar en esto ahora. Pero bueno, un saludo a la gente de La Capuera, que es ahí, ese barrio popular que está en las afueras de Maldonado. Lo tenemos en gráfico. Claro, yo me olvido, me dice el Ale. Bueno, no saludé al equipo. O sea, bienvenido Ale, bienvenido Joaquín, bienvenido Fran y Lucas ahí que está apostado. Hoy vamos a arrancar de una manera diferente, nos vamos a meter en un tema que dio lugar a la polémica a partir del mediodía quizás se empezó a conocer esta noticia y hubo un cruce entre el intendente de Durazno y la ministra de Industria y Energía, de quienes hablamos, de Felipe Algorta, el intendente nacionalista del departamento que es el corazón del país, y la ministra Fernanda Cardona. ¿Esto con qué está relacionado? Está relacionado con el parque fotovoltaico, el parque solar que se iba a instalar en el departamento de Durazno. Si hacemos un poco de raconto, recuerdan, no hace tanto tiempo el presidente de la República y la ministra de Industria hicieron una conferencia de prensa y anunciaron la posibilidad de que aquellos uruguayos, aquellos ahorristas que tuvieran unos pesos, pudieran invertir en precisamente estos nuevos emprendimientos que iba a desarrollar el gobierno nacional. Y bueno, la intención inicial era instalarse primero en Durazno, pero surgió ahí un tema que ya lo vamos a desarrollar. El intendente de Durazno pidió que se relocalizara el parque solar en el departamento. ¿Qué hizo el gobierno nacional? No dio lugar a esa solicitud de relocalización y se lleva el proyecto a otro departamento, ¿no? En este caso al departamento de Río Negro, ¿no? Allí el intendente Guillermo Lebrato debe estar muy alegre porque la inversión le va a caer a él, ¿no? Y a toda su comunidad. Según informó a La Diaria, Algorta, que también fue exdirector de UTE, también fue compañero además de Fernanda Cardona en el periodo pasado, en el gobierno pasado, ambos
uno por el gobierno y otra por la oposición, eran directores de UTE. Bueno, según informó a La Diaria, el intendente Durazno, como alternativa para la instalación de la planta, propuso un terreno a 500 metros del original, que es propiedad de UTE. Toda esa zona es propiedad de UTE, pero el pueblo de Baigorria hace poco, en el año 2024, fue declarado pueblo. La intención que tenía el intendente de Durazno era que el proyecto se mantuviera en el departamento. Sin embargo, como comentábamos, la decisión del gobierno es llevarse la inversión a Río Negro, donde gobierna además el Frente Amplista, Guillermo Lebrato. El jefe comunal blanco argumentó el pedido de relocalización en el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del pueblo Baigorria, que entre otras disposiciones establece la no habilitación de nuevas obras públicas ni de montaje de plantas de energía fotovoltaicas en los padrones en que estaba proyectado el nuevo parque. El plan departamental también impone la suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones en la zona, según consignó el diario El Observador. La intención de la Intendencia de Durazno es desarrollar un centro turístico, el pueblo de Baigorria. Ahora sí, hablamos con el intendente, la idea es conversar con él. Es un pueblo que nace producto de la instalación de la represa. Y bueno, son edificaciones antiguas que están muy deterioradas, y la intención de la Intendencia es revitalizarlo el lugar y desarrollar allí un polo turístico. Y bueno, esto que era una inversión que le venía muy bien al departamento. Las comunas están deseosas de acoger inversiones del tipo que sea. Finalmente se va a relocalizar. Y si miramos cómo lo titulaban algunos medios de prensa, nos damos cuenta de algunas características de lo que sucedió. Según El País, la pulseada, así lo define, así lo adjetiva, detrás de la nueva planta de UTE. ¿Por qué Orsi decidió mover la inversión de Durazno a Río Negro? Y define la situación como un cruce con el intendente Algorta por el futuro de Baigorria, que derivó entonces en un cambio de planes del gobierno. Los motivos detrás de la relocalización del parque solar, con inversiones de pequeños ahorristas. Y después, bueno, El País desarrolla la noticia consignando que el gobierno decidió cambiar la locación, que inicialmente estaba prevista para el lugar, y finalmente se levantará el Río Negro. Es este proyecto que, como comentábamos antes, se financiará con inversiones de pequeños ahorristas, tal como fue informado en su momento, también como comentábamos recién, en esa conferencia de prensa. La decisión de las autoridades, confirmada por la ministra Cardona, se tomó luego de que la Intendencia de Durazno, como comentábamos también, liderada por Felipe Algorta, ex director de UTE, planteara esos reparos con la ubicación de la futura planta, porque afectaría de alguna forma al emprendimiento turístico. El Observador lo titulaba de la siguiente manera: intendente de Durazno frenó parque solar en Baigorria y Orsi ordenó redirigir la inversión de UTE hacia Río Negro. Estamos en línea precisamente con el intendente duraznense, el nacionalista Felipe Algorta, y bueno, vamos a conversar de qué sucedió, ¿no? Cuál es la lectura que hace él de este hecho que veníamos comentando. Algorta, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Noches. No, un gusto. Acá estoy en OCE, reunido con Ferrer y el presidente y los demás directores, pero bueno, con gusto comentamos un poco de esto que realmente creo que está bueno para aclarar un poco, ¿no? Porque en realidad no es que el intendente se opuso al proyecto. Claro, si uno lee el título del Observador, sí. el título del Observador, por ejemplo, dice intendente Durazno frenó, y ahí como que uno dirige el pensamiento a que se opuso de alguna forma, ¿no? Por eso está bueno también esta posibilidad. Nosotros, obviamente, que estamos totalmente dispuestos y a favor de que se construya un parque solar en Baigorria, donde hay un buen punto de conexión, por eso se define que sea ahí, donde hay una represa. Nosotros hace 4 años venimos trabajando en un proyecto de desarrollo para Baigorria. Ahora me toca ser intendente y quiero avanzar con esa posibilidad. Y el parque solar que está planteado se propone hacerlo en el terreno más preciado para el destino turístico y natural
que tiene el pueblo de Baigorria, que es en la falda del lago Baigorria. Entonces nosotros lo que le pedimos amablemente a las autoridades y al gobierno es que revea esa localización y que lo haga a 500 metros de ahí, en otros 2 padrones de UTE que tiene, detrás de la población, que perfectamente es compatible y que lo pueden hacer, que es un campo que está lleno de chilca, porque no hay ganado, está inutilizado. En lugar de hacerlo en este lugar, que de hacerlo allí y poner un parque solar ahí, con lo que significa un parque solar, que es un montón de estructuras y de hierros y de fierros, que realmente después haría naufragar definitivamente la posibilidad de desarrollo turístico en esa zona. Por eso es que nosotros, yo creo que Nicolás Olivera planteó algo similar por la planta de GIF, por otros motivos, pero planteó la relocalización. Nosotros hicimos exactamente lo mismo por este Parque Baigorria, nada más que esto es mucho más fácil y mucho más sencillo, porque siguen siendo terrenos de UTE y porque están a 500 metros nada más de ahí. Usted decía, es un campo lleno de chircas el que le está ofreciendo al gobierno, pero ¿hay solo chircas? ¿No hay monte nativo también ahí? No y eso existe. generaría algún problema con la Dirección de Medio Ambiente y además un costo a pagar. Usted dice que es un campo sucio, pura chirca. Es un campo sucio, no existe el monte nativo, hay pinos, que en Baigorria hay muchos pinos, por supuesto que lo conozco muy bien al predio, tengo las imágenes que mandé también a que la gente lo pueda ver, lo pueda visualizar y las autoridades también lo puedan ver, porque a veces se toman decisiones desde un escritorio y por Google Earth y no se toman el trabajo de ir hasta el lugar y ver que en realidad de ahí de nativo no hay nada. Entonces, realmente lo que yo entiendo acá es que es algo muy sencillo de resolver y que cumpliría con lo que está pidiendo la ministra Cardona, que se haga algo rápido en el mismo predio de UTE. UTE no tiene que expropiar, no tiene que hacer nada, simplemente adaptar el proyecto a esa zona que realmente es también favorable y permitiría que convivan los 2 proyectos, un proyecto de desarrollo turístico, territorial, y un proyecto de UTE que es una planta solar. ¿Qué pierde Durazno en cuanto a ingresos, ¿no? Si el proyecto se traslada a otro departamento y si eso justifica que se priorice el polo turístico, no el polo turístico, no el desarrollo turístico que Durazno quiere implementar. Durazno perdería muchísimo si se instala el parque donde lo quieren instalar, porque ahí definitivamente tiraría abajo las posibilidades de desarrollo de la zona balnearia de Baigorria, como destino natural y como el potencial que tiene. Nosotros hicimos un proyecto con consultores que lo pagó UTE hace 3 años aproximadamente, y nosotros queremos desarrollarlo como la Intendencia de Soriano pudo desarrollar Pueblo Palmar, que es uno de los destinos turísticos más importantes del Uruguay, es el principal destino de pesca, y nosotros queremos hacer lo mismo con Baigorria, que son pueblos que quedaron después de que se construyeron las represas y que después nadie le dio bolilla. Y ahora nosotros queremos, entre otras cosas, que se ocupen la mitad de las casas que están vacías, por ejemplo, que se puedan restaurar, que pueda generar empleo, que se mueva la economía. Eso es lo que nosotros tenemos pensado y eso es lo que perderíamos si no nos permiten desarrollar, como si se le permitió a Soriano. Bueno, Durazno quiere hacer lo mismo ahora en una zona que, además, la UTE es una empresa de energía, no es una empresa de desarrollo de pueblos, ¿verdad? Hace 2 años fue declarado pueblo Baigorria por ley y todos los organismos del Estado tenemos que trabajar allí. ¿Y qué se puede desarrollar en ese pueblo que, bueno, es un pueblo heredero me imagino, de la época de la represa, ¿no? De la construcción de la represa. Según el último censo, viven algo más de 100 personas, ¿no? 100 y pico de personas, según el censo del 2023. ¿Cuál es la idea de desarrollar qué ahí? La idea es que ahí, primero, las casas que están deshabitadas, se puede hacer un llamado, como hace MEVID, para gente de la zona y que pueda habitar. Entonces, en un solo movimiento logramos
aumentar la población porque la gente necesita vivienda y esa es una posibilidad. Por otro lado, el desarrollo turístico, hacer llamados a inversión privada y que puedan desarrollar. La cantidad de lugar natural que hay ahí es espectacular. Lo que pasa es que si no se conoce es muy difícil ponerlo en perspectiva. Nosotros estábamos viendo las imágenes del video que la Intendencia de Durazno publicó recién, de imágenes aéreas de la diferente zona, como para que la gente se haga una idea de qué estábamos hablando, pero continúe. Perfecto. Quería hacer ese comentario para la gente que nos está mirando a través de la señal de YouTube. Además, es una zona que, si bien la Ruta 4 no está en muy buenas condiciones, pero la conectividad ha mejorado porque está a media hora, 20 minutos, media hora de UPM2. O sea que la conectividad allí mejoró y eso no es poco dato, ¿verdad? Hay un hotel, hay un cine abandonado en Baigorria, porque en su momento fue un pueblo de esplendor, tiene realmente una historia importante y hay mucha gente que vivió allí, que le gustaría tener, por ejemplo, una casa de veraneo allí, pero lo que pasa es que hoy eso es todo de UTE y UTE no. Lo que tiene que hacer es permitirle a la Intendencia, como le permitió a la Intendencia de Soriano, desarrollar toda esa zona. Y pueden convivir perfectamente los dos proyectos, tanto el proyecto solar, en los dos padrones que están, que no están en la falda del lago de Baigorria, y este proyecto turístico que realmente tenemos muchas expectativas. De todas formas, los dos terrenos están muy cerca, no afectaría también, no tendría un impacto visual instalar el parque fotovoltaico a 550 metros, usted decía. No, ningún impacto porque, a ver, para ser gráfico, es como que yo te ponga paneles solares en la playa Ramírez o en la playa Positos, y automáticamente ahí ya no podés usar la playa, ¿me explico? Si tú pones el parque solar en la falda del lago, que es a donde son las tierras más caras del Uruguay cuando tienen espejos de agua, o sea, entonces tiene un valor inmenso y un potencial, sobre todo un potencial inmenso de futuro, donde uno puede hacer un llamado a expresiones de interés, y muchos privados estoy seguro que invertirían para que sea ese un destino de descanso, un destino natural. Mucha gente que quiere ir a Baigorria y no tiene dónde quedarse porque no hay dónde quedarse. De hecho, UTE tiene un hotel y se usa poco, porque en realidad es para uso interno. UTE gasta $600.000 en esa población todos los años, y en realidad se va pagando poco a poco. Entonces nosotros, como personas que estamos en el departamento, en el lugar, que tenemos expectativas, queremos sacar adelante este proyecto. Y este proyecto en particular, con el emplazamiento en este lugar, arruinaría todo ese proceso. Entonces, como hay un plan B, y es muy fácil correrlo, porque realmente no requeriría de más que de algún estudio extra, que capaz que en 2 semanas ya lo tienen pronto, se hace el llamado de licitación y está pronto, y conviven los dos proyectos. Eso es lo que yo le he planteado al gobierno, y realmente no pierdo esperanza de que se reflexione sobre ese tema. Pero ¿cómo interpreta la decisión? ¿Como intempestiva? Usted, de alguna manera, convivió con Cardona mucho tiempo, porque los dos son exdirectores de UTE, tiene un conocimiento personal con la ministra, me imagino. ¿Hablaron directamente del tema? ¿Cómo sucedió, no? ¿Cómo se dieron los hechos? Ella conoce perfectamente mi intención de desarrollar Baigorria. Cuando fui director de UTE, me reuní varias veces en la población, buscamos alternativas, escuchamos, hicimos un proyecto ejecutivo con una consultora. Después, cuando fui diputado por Durazno, saqué la ley del pueblo de Baigorria. Hoy soy intendente y lo que quiero hacer es llevar adelante ese proyecto de desarrollo, insisto, como lo hizo Soriano con Pueblo Palmar. Ella lo sabe al dedillo, mis intenciones. Entonces, cuando aparece un proyecto que atenta directamente contra eso, yo ya no puedo hablar con ella. ¿Usted siente que hay animosidad de parte de la ministra? Bueno, habría que preguntarle a ella, porque ella sabe perfectamente
que nosotros, como intendentes del departamento, para nosotros ese lugar es muy preciado para el desarrollo de actividades de futuro, que le pueda brindar a la población posibilidades de desarrollo. Un parque solar no le va a dar posibilidades de desarrollo a ningún habitante de Baigorria. De hecho, en estos momentos se está haciendo una renovación total de la represa de Baigorria con más de 150 millones de dólares, y al pueblo de Baigorria en sí le ha afectado prácticamente en nada. Y hay Bueno, pero la construcción sí le generaría, la construcción del parque fotovoltaico, le generaría movimiento, por más que sea momentáneo, ¿no? A los habitantes de Baigorria si han sentido algún movimiento. Los parques solares se instalan en 6 meses y después no hay ninguna persona para que se quede ahí. Digo, son plaquetas que reciben energía y la vuelcan a la red. O sea, no hay desarrollo en un parque solar. O sea, es de perogrullo esa situación. O sea, nosotros peleamos para que no le, que puedan convivir las dos situaciones, los intereses de la UTE y los intereses del gobierno de Durazno. Y creo que los dos son posibles. O sea, lo único que está faltando aquí es ponerle un poco de coherencia, de sentido común, y trabajar juntos como estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional en un montón de áreas. Pero usted no está dispuesto a dar marcha atrás. Para usted, si la intendencia, el gobierno no acepta la relocalización, usted no cede esa zona donde el gobierno quiere instalar el parque. Pero fue ya te lo comenté. O sea, si yo suponete que cedo y el gobierno hace ese parque ahí, directamente lo que hago es hipotecarle las posibilidades de futuro desarrollo de esa zona. Entonces, en realidad, habiendo posibilidades, porque conozco bien la situación, hay 2 padrones enormes con posibilidades de instalar allí la planta, entonces termina pareciendo como algo más antojadizo que otra cosa. Intendente, sabemos que estaba ocupado, lo hicimos salir de una reunión, le agradezco estos minutos. Solo preguntarle lo último, usted me hablaba de la comunidad específicamente de Baigorria, pero en Durazno en general, ¿cómo cayó esta noticia? ¿Cómo interpreta usted que cayó? No, a ver, yo creo que es una situación sorpresiva. Nosotros veníamos este tema trabajándolo cara a cara con las autoridades, sin necesidad de involucrar públicamente a la situación. Y entonces, claro, causa sorpresa. Y entonces ahora tenemos que explicar cuáles son las razones, porque si no parece como que nosotros o ponemos palos en la rueda o no queremos las inversiones, cosa que es mentira, al revés. Estamos siempre pensando de qué manera podemos traer mejores oportunidades. Y como estamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque estamos acá, ¿no? Porque desde otro lugar es muy fácil decidir el destino de gente de otros lados. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos. Están queriendo hipotecarle un futuro y un intendente además que le está queriendo resolver un problema que tiene la UTE. UTE tiene un problema y es que tiene una población que no define, no sabe qué hacer, y nosotros sí sabemos qué queremos hacer, que es darle mayores oportunidades posibles. Fíjate que nosotros, por darte un ejemplo, mandamos un profesor de educación física para el grupo adulto mayor de Baigorria y también se le ofrecimos a ANEP para que vaya a la escuela a dar clase de educación física porque los alumnos no tienen. Y eso lo hacemos porque conocemos a la gente y porque sabemos de qué manera podemos aportar. Bueno, si pudiéramos además mejorar la calidad de vida, acercar más servicios, poder que gente que de repente necesita vivienda pueda acceder a una de las que están abandonadas, que es la mitad de las viviendas que están abandonadas, bueno, ahí floreceríamos un pueblo que hoy realmente pide que se piense realmente en su futuro y no simplemente anuncios que después sabemos que en lo concreto no le mueve la aguja a ninguno. Intendente de Durazno, Felipe Algorta, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, ahí teníamos una visión, teníamos una de las partes, estamos intentando contactarnos con la otra parte, con la ministra Cardona. La ministra Cardona en estos momentos está en la comisión, fue citada por la Comisión de Industria y Energía del Senado, a instancias del senador nacionalista Carlos Camí, por el tema de los precios de los combustibles en esta situación, en este contexto internacional, y ver sobre todo qué va a pasar cuando nos acercamos a fin de mes, ¿no? Y el gobierno podría determinar otra suba de los combustibles. Vamos a ver si podemos lograr el testimonio de Cardona. La conclusión de Felipe Algorta es que hay animosidad del gobierno y que Cardona sabía perfectamente toda la intención que él tenía para desarrollar esa localidad que fue declarada pueblo, como él decía, Baigorria, en el año 2024. Estaría interesante tener la contraparte, a ver qué piensa el gobierno a través de la voz de la ministra de Industria y Energía. 19:27, hacemos una pausa. Si no está la ministra, tenemos un montón de información para compartir con ustedes, así que quédense, ya venimos. Un saludo para alguien que venía escuchando la 90.9, contento con la canción de Traidores, que ya se convirtió en la banda de informativo, la banda de inicio de informativo de cierre, esa canción que se llama Las Noticias Nacionales. La televisión, las noticias nacionales. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A todo color. UTE presenta pequeños grandes consejos de túnicas en red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Acto en homenaje a los compañeros caídos en la lucha contra la dictadura. Victoria Grisonas y Roger Julián. Antiimperialistas ayer, hoy y siempre. Hablan Virginia Cardoso, Roberto Conde y Luis Puig. Homenaje a Victoria y Roger. Juventud del PVP. Viernes 24 de abril, 19 horas, La Huella de Sereñi. PVP, Frente Amplio. Titulares. Siete y media ya de esta noche que se está viviendo aquí desde la ciudad de Montevideo, bueno, llegando a todo el país y todo el mundo, porque por supuesto estamos streameando a través de nuestra señal de YouTube. Le pueden dar like si quieren, nos ayudan a que el contenido se comparta, pero bueno, también saliendo en vivo por nuestras emisoras, la de Colonia, la 90.9, la del área metropolitana, la 97.9, y la de Maldonado, la 102.5. La ministra Fernanda Cardona está en comisión, nos pidió unos minutos para salir y atendernos y conversar con nosotros y bueno, tener como la otra visión, la otra cara de lo que sucedió con la relocalización de la planta fotovoltaica de UTE que se iba a instalar
en esa zona de Durazno. El intendente ofreció otro terreno para ubicarla, el gobierno no aceptó y el proyecto se va para el departamento de Río Negro. El gobierno dice que hay premura en que el proyecto se instale. Recordemos que se hizo una presentación, le hicieron la ministra de Industria y el presidente de la República, con la posibilidad de abrir este proyecto para la inversión de pequeños ahorristas, ¿no? Para pequeños ahorristas compraran acciones del proyecto. Bueno, pero vamos a compartir mientras tanto, mientras esperamos que llegue la ministra Cardona, que llegue a nuestro teléfono y a nuestra línea, algunos otros titulares que nos ha dejado el día de hoy. Ayer avanzábamos con las cifras de la pobreza en nuestro país y bueno, hay datos más profundos, lecturas más profundas, para ser redundante, sobre algunos datos. Entonces, en 2025 la pobreza multidimensional descendió 1,2 puntos y se ubicó en 18,7 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística, que publicó este miércoles un nuevo dato sobre la pobreza en Uruguay. En este caso se trata del índice de pobreza multidimensional, cuyo propósito es captar las privaciones que enfrentan los hogares uruguayos en 5 dimensiones claves: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo, informó el Instituto Nacional de Estadística. En términos generales, en 2025 se registró un 18,7% de personas pobres multidimensionalmente, lo cual supone un descenso de 1,2 puntos porcentuales en comparación al año anterior, cuando la cifra se ubicó en un 19,9%. El lunes, en tanto, el organismo publicó los datos sobre pobreza por método de ingreso. En 2025, 16,6% de las personas se ubicó por debajo de la línea de pobreza, lo cual supuso una reducción de 0,7% puntos porcentuales con respecto a 2024, cuando se registró un 17,3%. Vamos a mirar hacia el 1 de mayo, hacia el Día de los Trabajadores, nuestro día, el día de todos nosotros. PIT-CNT definió 3 oradores para el Día Internacional de los Trabajadores y evalúa paro parcial para el mes de mayo o para el mes de junio. El sábado, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó por amplia mayoría un informe relativo al próximo acto por el Día Internacional de los Trabajadores el viernes 1 de mayo, el viernes de la semana que viene. En la instancia quedó definido que los oradores de este año serán Natalie Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT y presidente del Sindicato de Trabajadores del INAU e INISA, y Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del ZUNCA. Según el informe presentado en la Mesa Representativa Nacional Ampliada, al que tuvo acceso la diaria el fin de semana, se resolvió trasladar a los sindicatos la posibilidad de una movilización con paro parcial para fines del mes de mayo, principio de junio, para dar de alguna forma continuidad a la plataforma reivindicativa de la central sindical. Se agrega que dicha manifestación posiblemente estará enmarcada en una movilización antiimperialista regional que fue planteada por el PIT-CNT en la última reunión de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Vamos a algunas noticias que se generaron hoy en la mañana aquí en la Diaria Radio. Estuvo el intendente de Canelones, hablamos de Francisco Leñani, que dijo que no tiene inconveniente con la idea de construir edificios de 13 pisos. Ese es el número. En Médanos de Solimar, el intendente de Canelones conversó este miércoles con Panorama Informativo sobre varios temas, entre otros la discusión en torno a los megaproyectos inmobiliarios que se están proyectando, se están pensando en el departamento, concretamente sobre el de Médanos de Solimar, que consiste en un conjunto de edificios sobre la avenida Giannatasio. Afirmó que no tiene inconveniente con que sean de 13 pisos, la altura que, según dijo, se maneja en el proyecto. Escuchamos lo que decía más temprano. Nosotros en la costa hemos autorizado altura de hasta 20 pisos, 60 metros, que es lo máximo que se permite por parte de INASEA. En el caso de Médano estamos hablando de 1.151 viviendas, es una obra de gran porte. La altura en este caso sería de 13 pisos
Este intendente no tiene inconveniente con esa altura. Soy muy respetuoso de los tiempos de la Junta Departamental, lo está valorando la Junta Departamental, por tanto, hasta tanto la Junta no lo trate y lo devuelva con la aprobación, la anuencia o las correcciones que entienda pertinente, lógicamente que no vamos a avanzar porque no podemos avanzar. Mi opinión personal, yo no tendría inconveniente con una altura de 13 pisos, porque en la costa ya tenemos autorizados edificios en construcción con alturas mayores a eso. No. Leñani se refirió además a la reforma del transporte metropolitano y celebró que con las obras previstas quedaría solucionada la entrada a Montevideo por los troncales de Yanatacio y Camino Maldonado, pero aclaró que para resolver de forma integral el ingreso a la ciudad es importante reactivar el tren de pasajeros por el eje Ruta 5. Vamos a hablar de noticias que tienen relación con una de las estafas más grandes de este siglo. Hablamos de Conexión Ganadera, intercambio de correos. Muestra la reacción de los socios de Conexión Ganadera ante inspección del Banco Central. La diaria accedió a un intercambio de correos entre los socios de Conexión Ganadera, en el cual el socio fundador, Pablo Carrasco, informó sobre la llegada de una inspección del Banco Central del Uruguay el 28 de febrero de 2018, en la que las inspectoras pedían información sobre los contratos. Piensen cómo seguimos, ya que no tenemos mucho tiempo. Eso lo escribió Carrasco y se lo mandó. Send le hizo a Gustavo Basso, Ana Yeudicov y sus asesores Jorge Fernández Reyes y Germán Lazarte, y además envió una copia del documento a Daniela Cabral y al gerente operativo Rodolfo Flores. La inspección del Banco Central ocurrió en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el organismo en febrero de 2018, que también incluyó a otros fondos ganaderos como República Ganadera y Portfolio. La inspección apuntaba a determinar si las empresas de este tipo se dedicaban a la captación pública de inversiones, lo que las pondría bajo la supervisión del organismo, pero concluyó que la actividad no estaba comprendida en las actividades que deben ser reguladas por la Superintendencia de Servicios Financieros ni el Banco Central del Uruguay. El Banco Central realizó otras consultas en marzo del 2021 que tampoco lograron obtener las respuestas que buscaban, y el informe surgido señaló la falta de elementos para acreditar cómo funciona el modelo propuesto en la práctica, incluyendo información sobre los movimientos contables y el registro de las guías de ganado a nombre de los inversores, un caso que continúa en la justicia con citaciones y bueno, con juicios a ser efectivizados, ¿no? Con algunos que están cumpliendo prisión efectiva en estos momentos y gente que está en prisión domiciliaria. Por supuesto, es un tema que seguirá en nuestra agenda. Y seguimos en la mañana de la diaria y en repercusiones que nos dejaron los compañeros. Hoy estuvo el catedrático Germán Aller, que defendió la libertad anticipada y dijo que no debe ser un mero sistema de descomprensión de las cárceles. Este miércoles, la mañana de la diaria recibió a Germán Aller, integrante del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para profundizar en el proyecto de ley para reforma del Código de Proceso Penal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, que modifica unos 180 artículos del texto vigente. En este marco, habló sobre uno de los ejes del debate que radica en la libertad anticipada, muy vieja e histórica en el Uruguay, pero con sucesivas modificaciones que fueron profundizando el autoritarismo penal. Veamos lo que decía entonces en la mañana de hoy. No tenemos el audio, perdón. Me lo habían avisado, pero yo seguí de largo. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, seguimos comentando algunas repercusiones de lo que comentaba entonces el catedrático Aller hoy en la mañana. Sectores opositores criticaron que el gobierno pretende liberar presos, pero Aller replicó que eso significa a partir de la base de que todas las personas privadas de libertad tienen que estar presas, siendo que tenemos un porcentaje elevado de personas que delinquirían mucho menos si no estuvieran presas, tanto al salir como estando en el sistema. Seguimos en temas relacionados a la justicia. Fiscalía investiga el caso de un niño que fue encontrado, esto es terrible, que fue encontrado con rastros de cocaína. Esta noticia nos llega desde Rivera. La fiscal de Rivera, de tercer turno, Alejandra Domínguez, investiga el caso de un niño de 9 años que fue ingresado con convulsiones al hospital de Rivera en la tarde del lunes y al que se le detectó
cocaína en el organismo mediante exámenes de sangre y orina. Ante estos resultados se dio cuenta al juzgado especializado en violencia de género y a la Fiscalía, que ya comenzó a investigar penalmente el caso para saber cómo accedió el niño a la sustancia. El juzgado de violencia de género dispuso que una vez el niño sea dado de alta, lo envíen al sistema de protección del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay para que técnicos del Poder Judicial y el Poder Judicial evalúen la situación del niño y su familia. Según informó a la diaria Marcio Pintos, que es director del departamento del INAU en Rivera, el niño se encuentra estable. Agregó que a partir de que sea dado de alta van a comenzar a analizar si hay algún familiar que pueda hacerse responsable, ¿no? Y se investiga ese hecho, esa eventual responsabilidad en este caso podría ser el padre o la abuela, que son con quienes vivía. En caso de que se descarte que el niño accedió a la droga en su casa o a través de quienes viven en ella, podría regresar a el hogar. Vamos con otras noticias, vamos a algunas noticias que tienen que ver con el ámbito local, mientras seguimos esperando a la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estar conversando con ella de lo que conversábamos con el intendente de Durazno, Felipe Algorta, y sobre la relocalización de este proyecto solar de UTE que se iba a instalar en el departamento de Durazno, en la localidad, en las cercanías de la localidad de Baigorria. El intendente ofreció otro terreno para no ir en contra de un proyecto turístico que tendría el departamento para esa zona, y bueno, el gobierno no aceptó esa propuesta y se lleva el proyecto a Río Negro, con la polémica, por supuesto, que se ha generado en torno al hecho. Hacemos una pausa y volvemos con la ministra de Industria y Energía. Fue todo tan rápido, en cuestión de horas. Mi vida cambió. Los doctores decían que el corazón latía, pero que no alcanzaba. Los pulmones no respondían como debían. Y bueno, tuvieron que conectarme a un montón de equipos para ayudarme a seguir. Fueron días, semanas sin tener contacto con mi familia. Obviamente no tenía noción del tiempo, ¿no? Pero me dijeron que pasé casi 3 meses internada. Casi 3 meses. Mi nombre es Gabriela y nací prematura de solo 29 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por 3er año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del 3º B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení.
Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. $15 minutos nos separan de las 8. Tenemos en línea a la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona. Está en la Comisión de Industria y Energía del Senado. La llamaron para consultarla sobre qué medidas va a tomar el gobierno en cuanto al precio de los combustibles. Le vamos a dar las buenas noches, agradecer que esté del otro lado de la línea, que se haya tomado estos minutos para atendernos. Buenas noches, Cardona, ¿cómo está? Buenas noches, Guillermo, un placer, gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Bien, vamos a hablar del tema de la relocalización del parque solar, pero no puedo no dejar de preguntarle qué se viene tratando en la comisión, qué puede contar, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí, sobre todo que tiene que ver con un tema muy sensible, que estamos acercándonos a fin de mes, que estamos en una situación internacional complicada y que, bueno, podría venir una nueva suba de combustibles. Bueno, estuvimos más de 3 horas intercambiando con los legisladores en la comisión. Creo que siempre es un buen ámbito para un poco contar los criterios y seguir ahondando en temas que venimos haciendo hincapié, pero que siempre es muy bueno que demos de primera mano la información al Poder Legislativo. Así que acabamos de terminar. Hicimos todo un raconto de lo que implicó, no solo lo que presentamos con el ministro el año pasado en lo que fue la metodología que presentamos, que intentó, y creo que fue así, que creo que lo logramos, dar mayor transparencia, establecer factores que estaban sin ninguna determinación en el decreto anterior. Nosotros le pusimos valores que estaban predeterminados, que daban reglas claras, que daban certidumbre, establecimos, bueno, que sea bimestral la fijación. Hicimos un hincapié que es importante hacerlo, por esto de que de alguna manera surgió el tema de reglas claras, y una de las cosas que queremos dejar claro también con la oposición en el intercambio en comisión es que las reglas claras están primero que la LUC, ustedes saben, la audiencia sabe, es una normativa que esta administración no proyectó y no estuvo en la discusión, es una norma vigente que nosotros no modificamos de manera legal, y el plazo de los 60 días de que sea bimensual, digamos, la determinación, la establece la propia LUC, es decir que es una regla que vino desde la administración anterior y nosotros no la cambiamos. Lo otro que establecimos de manera clara, que es un poco el proceso que fuimos llevando todo este tiempo, desde el año pasado, y también, bueno, obviamente lo que implica la importancia de lo disruptivo que está haciendo esta guerra, hacer hincapié en que no es lo mismo en cuanto a antecedentes de lo que fue el conflicto de Rusia y Ucrania. No, esto se remonta, según la Agencia Internacional de Energía, a valores que tienen que ver desde el año 1973 y 1990 en cuanto al precio del barril. Realmente la volatilidad que estamos teniendo a nivel externo ha sido muy impactante, no solo para Uruguay, para toda la región y para el mundo. Tuvimos modificaciones en los países vecinos y en la región de la modificación de los precios que oscilaron entre más del 10% y algunos el 60%. Fíjense que Chile el mes pasado subió en esos términos el gasoil. Entonces estamos hablando realmente de un impacto que es histórico, que es disruptivo y que decíamos recién con los legisladores de todos los partidos. Realmente lo coyuntural es la incertidumbre de saber hasta cuándo va a ir este conflicto, pero lo que sí es estructural de Uruguay, y esa es la buena noticia, que de hecho estuvimos muchos hubo un consenso desde ese lugar a nivel político partidario, que es la importancia de la infraestructura con la que cuenta Uruguay para tener la posibilidad de tomar decisiones que sean bien genuinas nuestras, que representen nuestra realidad, que no es la misma ni de Brasil, ni de Argentina, ni de la región, ni del mundo. Por ejemplo, tener una refinería propia, que a pesar de no tener el recurso natural del petróleo, desde principios del siglo XX Uruguay cuenta con una refinería. Esa fue una decisión política histórica que realmente hoy nos pone en una situación bastante particular y positiva respecto de los demás, porque imagínate que si estamos discutiendo la volatilidad del precio del barril, en vez de eso tuviéramos que, es decir, nosotros compramos y lo refinamos acá, imagínate si tuviéramos que estar comprando en este momento el importado ya hecho. Entonces ese sería
un costo adicional todavía al que estamos discutiendo. Y el otro tema es realmente considerar la decisión política, que también en eso hubo un acuerdo en ese intercambio que tuvimos recién, donde todos los partidos políticos dijimos, y eso está bueno en Uruguay reconocerlo, en lo que fue la decisión del cambio de la matriz eléctrica. Si tuviéramos que abastecer en este momento solo con combustible, realmente los costos serían absolutamente abruptos. Y esto se refleja, y yo lo que quiero siempre y hago hincapié es, estas discusiones tenemos que sacarlas del tema, no tienen que ser solo técnicas o solo políticas en el sentido de lo técnico. Tiene que ser que nosotros estamos tomando decisiones mes a mes, en este caso, estamos intercambiando con muchos equipos técnicos, porque esto se traduce en el bolsillo de la gente. Y nosotros lo que estamos tomando la decisión es, bueno, con la realidad que tiene Uruguay, que a pesar de no tener petróleo, tiene una refinería, decíamos recién el ejemplo de Brasil. Brasil tiene petróleo, no tiene refinería, y aún así trasladó a precios el aumento de lo que fue toda esta realidad. Uruguay tiene de alguna manera una estructuración de infraestructura que realmente le habilita a ir midiendo esta realidad de manera obviamente pormenorizada. Estamos diciendo que desde que estalló esta guerra lo estamos siguiendo, te diría que diariamente con Economía y Finanzas, con el equipo de la Dirección de Energía, con la UCEA, mucho más después que hicimos la conferencia de prensa antes de turismo, donde el Poder Ejecutivo exhortó al regulador, a la UCEA, a que realmente hiciera un monitoreo de qué iba pasando, y acá instalar el tema de la incertidumbre que se genera a nivel internacional. En este momento, no solo de precios, sino de suministro. Acá lo que estamos discutiendo, además de ir viendo cómo es la volatilidad y qué decisiones tenemos que ir tomando, estamos viendo que podemos tener problemas y lo que queremos evitar es quedarnos sin stock. Nosotros tenemos que poder abastecer al Uruguay, no solo a las familias, a la gente, en todo lo que implica tomarse un ómnibus, que los ómnibus estén disponibles. Las ambulancias usan combustible, estamos teniendo un tema de salud ahí, las escuelas, todo el tema de salud, de educación. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de, bueno, cómo abastecemos para que nada de esto ocurra de manera riesgosa, que no tengamos un gran impacto por decisiones que no son nuestras, y al mismo tiempo cuidar y no trasladar de manera directa los porcentajes que estamos viendo que los países vecinos y la región y el mundo han trasladado a la gente. Queremos poder matizar, mitigar ese impacto, y realmente creo que lo estamos realmente logrando, y esto implica una gestión que te diría que es diaria desde hace más de un mes, con el equipo de ANCAP, con el equipo de Economía y Finanzas y con el equipo de la UCEA. Entonces creo que eso fue un intercambio, estuvo muy bien, creo que hubo realmente un intercambio muy importante de información, hicimos una presentación, dimos datos, y bueno, creo que sirvió muchísimo siempre en estos tiempos donde decíamos recién la geopolítica establece incertidumbres a todo el mundo. Creo que Uruguay tiene que reconocer la posibilidad que tenemos y la madurez de ciertas discusiones y no perder ese nivel de discusión, así que estuvo muy bien el intercambio que tuvimos con los legisladores. Ministra, tengo que hablar de energías alternativas porque le voy a pedir algunos conceptos sobre la relocalización de este parque solar, pero la pregunta del millón, si yo no le hago esta pregunta, no me dejan salir de acá. ¿Aumentan los combustibles? Y me están contando que es el tema, salí. La verdad que no pensé que iba a generar pero bueno, bienvenido también a aclarar la situación. Pero antes de aclarar la situación, ¿aumentan los combustibles a fin de mes y si aumentan, se llevan a ese tope de 7% o los ciudadanos tenemos que estar un poco más temerosos de lo que suceda? En breve, lo más breve que pueda, ¿no? No, nosotros yo no podría, imagínate, en lo personal adelantar, no lo hice tampoco en la comisión, por más que estábamos con Economía y Finanzas. Yo comenté con colegas tuyos que tenemos una reunión, estamos teniendo toda esta semana intercambios con los equipos, como te decía, están elaborando sus informes técnicos. El lunes calculo yo que va a estar lo que siempre sube la UCEA, que es el precio de paridad de importación, también para tener la referencia internacional, que además cierra al día inmediato anterior, es decir, la UCEA considera el precio al último día anterior al que publica, por lo tanto, nosotros ahora tenemos una reunión, calculo que el viernes también nos juntaremos con el ministro Done, tenemos que poder hablarlo entre nosotros y conversarlo eso como corresponde en el Ejecutivo para tomar la decisión. Si voy a adelantar algo en este momento, estaría incumpliendo lo que ha sido el equipo de trabajo hasta ahora, que realmente no lo decido sola,
y estamos elaborándolo, además. No se tomó la decisión todavía. Bien, así que eso es lo que te puedo decir el día de hoy. Se entiende. Hablemos de la situación generada en el día de hoy en Durazno. ¿Por qué se decidió instalar este parque solar en la zona del pueblo Baigorria? ¿Y por qué no se aceptó la propuesta alternativa que presentó el intendente de Durazno de relocalizar el lugar a unos 550 metros? Bueno, mira, te cuento un poco primero cuál fue la forma de trabajar, que me parece que es importante darle contexto. Nosotros como parte del Ministerio tenemos energía y la planificación energética. Desde ese lugar trabajamos además con las empresas públicas energéticas, con ANCAP y con UTE, y venimos trabajando desde hace muchos meses diferentes proyectos de energía solar que el Uruguay necesita para cumplir con su plan de expansión. Ese plan de expansión, que viene muy atrasado, nosotros en el quinquenio pasado no tuvimos inyección de renovables en la matriz eléctrica de Uruguay y tuvimos una planta, no te quiero decir mal, pero creo que de 28 megas en agosto del 24. Eso fue lo único que tuvimos en 5 años. Y el plan de expansión de la parte técnica, tanto de UTE como de la Facultad de Ingeniería, como de la propia Administración del Mercado Eléctrico, son consistentes en que en este quinquenio necesitamos por lo menos 600 megas. La gente esto lo entiende clarito y es, el consumo de energía va creciendo vegetativamente, es decir, por inercia, es decir, por el solo hecho de las diferentes actividades, las diferentes tareas que cada uno asume, la energía tiene un ritmo de crecimiento anual que es inercial, es decir, la UTE lo espera y sabe que tiene que tomar la decisión de poder cubrir esa demanda nueva que van a crecer sí o sí anualmente. Cuando vemos el plan de expansión que quedó definido el año pasado, tenemos esta realidad de tener que planificar la política de cómo llegamos a esos 600 megas en renovables. Entonces lo que empezamos muy fuertemente es que tenemos por lo menos 4 proyectos en la mira para este año. Uno, venimos con el presidente la semana pasada a inaugurar la firma con la empresa que ya está adjudicada, que es en Cerro Largo, en Melo. El otro era en Baigorria, el otro era Río Negro, y tenemos uno más que no voy a espolear porque estamos cerrando los números como corresponde, pero tenemos identificado el lugar. ¿Qué buscábamos para poder identificar los lugares en base a tu pregunta? Bueno, primero la rapidez con la que tenemos que tomar la decisión para ponerla solar, porque además los propios actores que trabajan en energía solar, nos pasó con la Asociación de Energías Renovables, que también nos vienen pidiendo que la solar tiene que sí o sí incorporarse a la matriz, teníamos que tener una rapidez en eso. ¿Cómo tomamos las decisiones rápidas? Bueno, teniendo los padrones, los inmuebles donde se van a poner los paneles, las redes casi prontas para que usted no tuviera que demorar en hacer redes eléctricas para poder inyectar después la energía que tendrán los paneles, y por supuesto los permisos ambientales según los proyectos que son. Entonces, ¿dónde identificamos? Bueno, primero desde el punto de vista energético, en los lugares donde teníamos padrones, para ir rápido, no había que comprar, no había que expropiar a nadie, no había que pagar, eso bajaba los costos de la UTE, teníamos las redes y además teníamos los permisos y lo habíamos conversado con el Ministerio de Ambiente. Así se establecieron los 4 lugares, 3 que los nombré y el 4 lo tenemos en carpeta, pero ya está analizado y trabajándose en UTE. Entonces, para nosotros es parte de un plan que tiene que ver con esto de desarrollo, porque tenemos la exigencia de generar la energía, no solo para la gente, sino para las tareas en general, y además pónganse a pensar que si estamos trabajando a nivel nacional nuevos proyectos que generen inversión en Uruguay, léase el de hidrógeno, léase el de los data centers, el riego, todo eso va a necesitar que UTE esté a tiempo con la energía que tiene disponible para poder brindar. No se puede hablar de inversión pública o privada que genere empleo, que genere derrame a nivel territorial si UTE no está preparada para poder dar esa energía. Esos son los criterios primeros que tuvimos. Entonces, fuimos a Cerro Largo, cumplimos con Cerro Largo, continuábamos ahora en Baigorria, y ustedes se acuerdan que hicimos una conferencia, el presidente explicó el esquema de negocio, y teníamos, y acá hay una aclaración que quiero hacer,
todos los padrones de los que estamos hablando son propiedad de UTE. Claro, incluso ese que ofreció la Intendencia de Durazno y que está muy cerca. ¿Cuál es la...? UTE venía trabajando, yo te estoy contando cuál fue el proceso de UTE, que fue el planificado con el Ministerio de Industria en lo que es la Dirección de Energía. Entonces, UTE, te cuento qué considero, UTE ya tenía adelantado el poner los paneles ahí. En el padrón que estaban hablando, que estaban mencionando que vi en la prensa que era el alternativo, sí, hay monte nativo. Según el intendente de Durazno, es un campo sucio y lleno de chirca. ¿Qué información tiene? Yo tengo la información que tiene la UTE relevada con los equipos técnicos de UTE. Estaba calificado el lugar, ya UTE lo había limpiado, estaba pronto para poder utilizarse. UTE, además, es de su propiedad, te podrás imaginar. Entonces nosotros en eso, y obviamente tiene red, porque ahí tenemos la represa de Baigorria. Entonces, obviamente, está todo electrificado con la suficiente potencia como para poder inyectar más energía desde ahí. Y además, estábamos seguros, porque además tiene que ver con un derrame de empleo, iba a generar en la zona 30 millones de inversión, que queríamos que generara empleo en Durazno, que realmente van empresas a trabajar en el tiempo de obra. Claro, el intendente lo que dice es que sí, es el argumento que planteaba él, ¿no? Que la obra se hace en poco tiempo, que son unos meses y que después no queda personal trabajando. Sí, ahí no sé, yo lo que quiero poder explicar a la población y aprovechar el espacio que me estás dando es cuál es el criterio. Lo que sí también quiero aclarar es que nosotros lo que hicimos ahora, nosotros no estamos discutiendo nada desde ese lugar, lo que estamos diciendo es, bueno, nuestra alternativa era Baigorria, nosotros no estamos abandonando Baigorria, lo que estamos diciendo es, tenemos un plan de trabajo que tenemos que cumplir en el tiempo que corresponde y vamos a ir al plan que venía después, lo estamos adelantando, mientras seguimos conversando cuáles son las alternativas del Durazno. Ahora, a mí lo que me llamó la atención y me sorprendió es que nosotros cuando estábamos, el intendente la semana pasada había tenido reuniones donde había planteado el tema, y mientras estábamos trabajando con UTE, había salido esta resolución que él firmó como intendente del departamento, donde él de alguna manera, yo no quiero entrecomillar porque te voy a decir mal, no me acuerdo de memoria la resolución, a mí me sorprendió porque vi la resolución tomada, donde él de alguna manera establece como intendente frenar esa obra por razones de ordenamiento territorial y menciona un proyecto turístico que él tiene. Por supuesto que estamos absolutamente abiertos a escuchar cuál es su proyecto turístico. También ahora cuando salí de comisión vi que hacen referencia a que yo conocía eso por haber estado en el directorio. Yo no tengo ni idea. Es lo que dice él, que usted tenía claro lo que sus intenciones con Baigorria, ¿no? Él estaba como director de UTE cuando compartimos directorio durante casi 3 años. Yo no sé si al que él se refiere, porque no ha presentado nada en UTE. De hecho, estuvimos chequeando y vimos que ayer en el INPO se registró por parte de la Intendencia el inicio de este proyecto, el inicio, digamos, de la elaboración del proyecto turístico. Está en el INPO desde ayer. Quiere decir que a mí lo que me sorprendió es que cuando estábamos conversando, donde él plantea estas posibilidades y nosotros estábamos viendo qué chance había de cambiar de padrón de manera entera, iba a ser complicado por un tema de tamaño y por el tema de los permisos ambientales. De todas maneras, me sorprendió muchísimo que saliera esa resolución firmada por él como intendente y que además ayer en el INPO se inscribiera un documento donde dice que se inicia el proyecto, es decir, la elaboración del proyecto. Por lo tanto, yo con estos informes que son institucionales, que son lo públicos, yo no puedo decir que haya me parece que afirmar de parte de algunos actores que yo tengo conocimiento por eso, por lo que fue mi actividad en el quinquenio anterior, creo que es equivocado y no quiero con esto desvirtuar cuál es mi gestión. Acá mi responsabilidad es plantearle al presidente de la República las alternativas del plan de expansión. Nosotros no estamos diciendo que no sigamos conversando con Durazno, lo que estamos diciendo es que vamos a cumplir con el cronograma del plan de expansión de UTE y vamos a ir primero a Río Negro y seguiremos trabajando sin ningún tipo de problema el tema de Durazno. Bien, ministra, se nos fue el tiempo largo. Espero haber aclarado un poco la situación que veo que se ha generado. Sí, se generó una situación. No tiene ningún tipo de interés en el sentido de nosotros tenemos un programa de trabajo que pretendemos cumplirlo.
por la rapidez y la celeridad que nos demanda el país, la necesidad de energía. Pero su mensaje es que los duranenses no pierdan la esperanza de que el proyecto vuelva a reinstalarse en la zona, quizás en otro lugar. De hecho, yo no creo que el intendente quiera perder la posibilidad de que haya una inversión de este tipo. Digo, me parece que está perfecto que nosotros podamos seguir conversando, pero me parece que se le dio un tenor a esto de redirigirlo. Para mí estuvo perfecto, lo hablamos con el presidente sabía cuál era el cronograma y nos dijo perfecto. Mientras esto lo seguimos trabajando, vamos primero a Río Negro. Es decir, me parece que se está dando una connotación que no fue la que le quisimos dar. Ministra, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, nos vamos corriendo porque antes de ser asesinado en vivo, que sería un buen momento para la radio, ¿no? Se viene la música Me Llueve, hoy hay un notón, además están Los Aterciopelados, una de las bandas más populares o más conocidas fuera de Colombia, para aquellos que gustan de el rock, legendarios ya, sobre todo muy populares en los años 90, pero vigentes aún. Ya llega Carlos Dopico entonces con la música Me Llueve. Hasta mañana nosotros. A las 7 de la tarde volvemos a hacer informativo de cierre. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado.